Hola a todos, bienvenidos a esta formación virtual diseñada para nuestros clientes afiliados a RLAXA Colpatria. En esta oportunidad hablaremos del COPAS y las diferentes maneras de cómo abordar las actividades durante la pandemia por COVID-19. Acompáñenme a ver esta formación. El objetivo que hemos diseñado para esta presente formación virtual consiste en brindar herramientas a los empleadores e integrantes de los comités definidos por las diferentes empresas para continuar ejerciendo sus funciones asignadas por ley durante el tiempo de la pandemia por el COVID-19. A su vez, involucrar a todos los integrantes de los comités al monitoreo y verificación del cumplimiento de las normas de bioseguridad establecidas por cada una de nuestras empresas, independientemente de su metodología de trabajo que tengan en la actualidad, llámese trabajo en casa, presencial o teletrabajo. La finalidad de esta formación es poder llegar a cada uno de ustedes y fortalecer esas estrategias de cómo abordar las actividades que le corresponden por ley durante los tiempos que dure la emergencia sanitaria por el COVID-19. Hay que resaltar que en la actualidad los comités, muchas de las empresas no están funcionando, no están siendo operativos a raíz de las diferentes metodologías de trabajo que están implementando y debido pues que la prioridad hoy día es el COVID-19. Por ende, pues lo que buscamos con la presente formación de manera estratégica es abordar esas actividades y llegar de una manera mucho más dinámica y abordar lo que es prioritario hoy día para seguridad y salud en el trabajo, que es la prevención y mitigación del COVID-19. Hay que resaltar y recordar que el COPAS pues, es un organismo interno de cada una de las empresas que se encarga de promover, divulgar y vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad establecidas y estandarizadas en cada una de las organizaciones, de verificar el cumplimiento de aquellos lineamientos del sistema de gestión documentados y necesarios para prevenir tanto accidentes laborales como enfermedades, ¿cierto? Y es un ente muy importante que verifica y garantiza que las áreas de trabajo estén seguras, sanas e higiénicas para desarrollar cada una de las actividades eh, la cual ejerce la empresa bajo estándares seguros con el fin de prevenir lo que siempre es nuestro foco de prioridad, que son los accidentes y las enfermedades laborales. Hay que resaltar que a raíz de la pandemia pues se han generado diversos cambios e impactos en las organizaciones, tanto internos como externos, ya que han tenido que modificar muchas estrategias tanto de trabajo como del sector de la producción. Por lo menos hay tres estrategias que el gobierno nacional ha establecido y que muchas de las empresas pues se han acogido, como lo es el trabajo en casa, la flexibilidad en los horarios o el trabajo presencial reducido a una capacidad de 50 a 60% de capacidad instalada y el teletrabajo. Esas tres opciones, esas tres maneras de abordar el trabajo hoy día a raíz de la pandemia con el fin de proteger y salvaguardar la integridad de cada uno de los trabajadores se están llevando a cabo. Y a raíz de eso impide que los comités ejerzan sus actividades de manera tal cual como la venían desarrollando anteriormente. Por ende, no están siendo operativos, no están siendo funcionales en la mayoría de los casos y la idea es no incurrir en un incumplimiento legal. Por eso vamos a revisar algunas estrategias de cómo poder avanzar y darle cumplimiento a lo que nos corresponde por ley. Dentro de la referencia legal, resalto la resolución 2013 de 1986, que es la resolución y el lineamiento que se encarga de la organización y funcionamiento de los comités a nivel general en cada una de las empresas. Y de esa resolución resalto algunos artículos importantes y que considero que deben de tenerlo en cuenta. El artículo primero de la presente resolución establece que todas las empresas del sector público o privado que tengan a su cargo 10 o más trabajadores están obligadas a conformar un comité de seguridad y salud del trabajo, ¿cierto? Entonces, esto ya va a depender mucho del número de trabajadores, de 10 en adelante. A su vez, las empresas que tengan menos de 10 trabajadores deben de asignar un vigía ocupacional. En el artículo 5 menciona que el empleador nombrará directamente a sus representantes y los trabajadores podrán elegir libremente a los suyos mediante votación. El artículo 7 dice que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo se va a reunir por lo menos una vez al mes, máximo todas las que puedan, como mínimo una vez al mes. Y ojo, que si se presentan cosas extraordinarias, como por ejemplo accidentes de trabajo o un riesgo inminente que pueda ocasionar un accidente o una fatalidad
dentro de la organización, si llegase a fallecer un trabajador a raíz de un accidente de trabajo, se debe hacer la reunión extraordinaria del comité para identificar las causas y adelantar lo que es la investigación del accidente y las diferentes maneras de intervenir como tal la situación. Entonces, hay que tener claro que de acuerdo a la conformación de los comités, ustedes asumieron un compromiso jurídico y legal también porque tienen unas responsabilidades asignadas dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No quiere decir que este es un comité que se va a dejar solamente en papel o no va a ser operativo o funcional, ya que podríamos estar cayendo en un incumplimiento legal. Entonces, la idea es que cumplamos nosotros como comité, cumpla la empresa y los trabajadores evidencien que es un comité creíble, funcional y operativo. El punto cuarto, vamos a revisar algunos tips de cumplimiento, tanto por parte del empleador como por parte de los trabajadores. Vamos a verificar cuáles son las maneras de pronto abordar esas actividades a hoy día en tiempos de pandemia que se nos ha vuelto muy complejo reunirnos en el trabajo de manera presencial. Debemos tener en cuenta que debemos salvaguardar primero el capital humano de cada una de las empresas. Primero, para poder tener un comité desde la distancia, pero que sea funcional y que sea operativo, yo como empleador debo garantizar 6 aspectos fundamentales. El primero es la planificación de la herramienta donde voy a llevar a cabo las reuniones de mi comité. Esto se hace en conjunto, esto no se le deja únicamente al encargado de seguridad. Esto lo puede hacer los integrantes del comité y el encargado de seguridad y llegar a una votación unánime donde se pueda establecer la herramienta tecnológica, aprovechando que hoy día hay cantidades de herramientas tecnológicas y aplicaciones que nos permiten reunirnos a la distancia de manera gratuita y lo podemos aprovechar y sacar al máximo sus beneficios. Entonces, cuando establecemos ya cuál es la herramienta que vamos a llevar a cabo para desarrollar nuestras reuniones, seguimos con identificar cuál va a ser la frecuencia de nuestras reuniones. Cuando ya tengo la frecuencia de mis reuniones, sé qué meses y en qué horario me voy a reunir. Proseguimos con revisar la metodología de trabajo de mis integrantes, de mis responsables seleccionados en el comité. Cuáles tengo trabajando de manera presencial, cuáles tengo trabajando desde casa o quiénes de ellos están haciendo teletrabajo si llegas a aplicar. Con base a esto, yo puedo planificar de manera muy correcta el horario y los turnos en cuales voy a realizar mis reuniones para que sean efectivas y dentro del horario permitido y laboral. Garantizar la conectividad de los integrantes. Una vez yo tengo seleccionado mi herramienta, mi frecuencia, tengo caracterizado a mis trabajadores por metodología de trabajo, verifico cuáles de ellos cuentan con su conectividad efectiva para desarrollar dichas reuniones del comité en la frecuencia y los meses que yo establecí. En dado caso que alguno de los integrantes, que puede ser normal que alguno de los integrantes no tenga conectividad a internet, yo como empleador debo de garantizar que ese trabajador pueda acceder a este beneficio, ya que yo debo, como obligación mía dentro de seguridad y salud del trabajo, promover, garantizar y velar porque se lleven a cabo de manera efectiva todas mis reuniones. Entonces, si de manera presencial cuando nos podíamos reunir, garantizábamos de que nos reuniéramos en la sala, de que tuviéramos los equipos de tecnología disponibles, los espacios, incluso hasta el refrigerio, de igual manera debo garantizar de que por lo menos todos mis colaboradores desde la distancia tienen conectividad. Y si no lo tienen, debo gestionarlo, ya que esto es una obligación dentro de seguridad y salud del trabajo y va amarrado del presupuesto del sistema de gestión. Y por último, y sexto, definir soportes de cumplimiento de las reuniones. Entonces, cuando ya yo comienzo a ejecutar mis reuniones dentro de la frecuencia y los meses establecidos, dejo mis debidos soportes de cumplimiento, ya que reunión que realice y no tenga soporte o evidencia nunca se realizó y eso es un incumplimiento. Existe mucha metodología hoy día de poder tomar las diferentes evidencias o soportes de cumplimiento, como lo son las actas virtuales, las fotografías de la reunión, puedo grabar incluso mi reunión y eso me puede servir como evidencia. Lo más ideal es que sea un soporte válido. Por ejemplo, lo que son los videos o las actas virtuales. En dado caso, pues no se realice de manera presencial. Esto con el fin de que usted, a través de esta primera etapa, ya está planificando la ejecución de las reuniones. Todavía no hemos entrado a ejecutar. Aquí estamos apenas planificando
Cuando yo tengo claros estos 6 aspectos, puedo iniciar con mi gestión de reuniones. ¿Qué voy a revisar o qué actividades como comités proponemos realizar durante este tiempo de pandemia? Hay un punto muy importante que hace o va amarrado del programa de vigilancia epidemiológico de riesgo biológico enfocado al COVID, que es realizar inspecciones de las condiciones establecidas por la empresa para prevenir el contagio por COVID-19. Una vez yo tengo ya mi comité operativo y funcional, nos dedicamos a revisar lo que es el protocolo de bioseguridad. Este protocolo de bioseguridad va a contemplar ciertos aspectos, normas y lineamientos que la empresa va a llevar a cabo, como la instalación de los dispensarios de lavado de manos, los elementos para desinfección como alcohol, antibacteriales, jabones, elementos de protección personal para mis trabajadores, mascarillas, guantes, demarcaciones de distanciamiento físico, etcétera. Todas esas condiciones, mediante la inspección que va a ser mi comité o que se realice por el encargado responsable que ustedes definan, debe ser evidenciado de que la empresa esté cumpliendo lo que está planificando dentro de su protocolo de bioseguridad. Señalizaciones, demarcaciones, dispensarios, utilización de elementos de protección, etcétera, con el fin de que yo tome acciones necesarias en caso de no estar cumpliendo algún punto para poder evitar sanciones legales o lo peor, que es el contagio de mis trabajadores, el COVID-19 y posterior la muerte. Debo tener en cuenta el FRF, que son formatos asociados a esa inspección. Debo tener documentado el formato que voy a utilizar para ejecutar mi inspección de las condiciones establecidas de mi empresa para el COVID-19. Al igual defino cuáles son mis responsables y cuál es mi frecuencia de realización de esta inspección. Incluso esta inspección o estas inspecciones se pueden incluir dentro del cronograma de inspecciones planeadas de la organización, con el fin de llevar la secuencia y el momento de que cualquier ente externo, llámese ministerio, llámese ARL o llámese cualquier ente externo de auditoría y verificación de cumplimiento, yo pueda soportar cumplimiento a cabalidad de estas condiciones. Continuamos clasificando las condiciones de salud de mis trabajadores. Si yo tengo una base de datos donde mantengo clasificado a mis trabajadores de acuerdo a su sintomatología o condición de salud, voy a poder tomar acciones tempranas de aislamiento preventivo o de control sobre mi infraestructura o sobre mi capital humano. Con esto evito la exposición de mis trabajadores a personal que me pueda propagar el COVID-19 y posterior puedo evitar una mortalidad alta dentro de mi organización. Entonces, por eso es fundamental hacer la clasificación de mis trabajadores. Quienes hacen parte del grupo vulnerable, quienes hacen parte de mi personal que es positivo asintomático o que hacen parte de mi personal que está en mayor complicación o a su vez curado o descartado de COVID-19. Es súper importante para poder hacer la clasificación y distribución interna. En dado caso la empresa se reactive o se llegase a reactivar y no pueda mezclar, no mezcle sus trabajadores que están en buenas condiciones de salud con las personas que pueden ser de alto riesgo. De igual manera aquí cuento con el control FRF, que son formatos responsables y frecuencia. Cuando yo defino formato, que sería mi base de datos para poder tabular la información y la clasificación de las condiciones de salud, defino responsables de realizar esta dicha actualización y la frecuencia. Lo ideal es que semanalmente tengamos actualizadas nuestras bases de datos con el fin de conocer datos en tiempo real y no esperar a la vuelta de 10, 15 días donde ya se me puede salir la situación de control debido a que muchos trabajadores pueden presentar síntomas y se pueden empeorar. Posterior a que yo tengo mis datos, ya tengo mi base de datos actualizada, ya tengo mis inspecciones y me hice un análisis de datos. Un análisis de datos consiste en definir los planes de intervención y prevenir el contagio por el COVID-19. Por ejemplo, revisar los ítems que mi empresa cumple y no cumple en cuanto a las condiciones establecidas del protocolo, las inspecciones que yo realice o que realice mi comité, y verificar qué estamos cumpliendo y qué no estamos cumpliendo, con el fin de intervenirlos dentro de un plan de acción o mejoramiento. A su vez, clasificar cuáles son mis trabajadores que están dentro del grupo vulnerable, cuáles son mis trabajadores que están positivos pero asintomáticos al COVID, cuál es mi personal que lo tengo
descartado de COVID o a su vez recuperado por COVID-19. Con esta clasificación yo puedo determinar controles internos en mi empresa en conjunto con gerencia. Y a su vez, como comités también tenemos una responsabilidad importantísima y es verificar y apoyar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad frente al COVID-19. Ustedes saben que este protocolo de bioseguridad, establecido y estandarizado para cada una de sus organizaciones, cuenta con ciertos lineamientos, que lo más importante de pronto lo resalto, como lo es el distanciamiento físico en las áreas de trabajo, verificar que mis trabajadores, tanto administrativos como operativos, de acuerdo a mi actividad desarrollada por mi empresa, cumplan con el distanciamiento físico. Llámese empresa, sector construcción, transporte, metalmecánica, etc. A su vez, la utilización correcta de los elementos de protección, como lo es el tapaboca, el cual pues eh, no protege el 100% de que mis trabajadores prevengan el contagio por el COVID-19, pero sí disminuye significativamente el riesgo si lo utilizo de manera correcta. A su vez, el adecuado lavado y desinfección de manos en mi organización al ingresar durante la actividad de acuerdo a los periodos planificados y al salir de la empresa. Verificar pues, que cuente con todos los elementos y que se lleve a cabo de manera correcta, respetando el distanciamiento físico. Y otro punto súper importante es el proceso de limpieza y desinfección de las áreas de trabajo, de acuerdo a mi frecuencia planificada y de acuerdo a los elementos a utilizar por el personal competente y responsable. Entonces, como comité también tenemos un poquito más allá de las actividades de seguridad y salud del trabajo que anteriormente veníamos revisando, ya que seríamos un apoyo fundamental e importante para los encargados del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo de sus organizaciones. Sabemos que hoy día, de pronto a los que estamos trabajando desde casa, se nos ha incrementado un poquito el trabajo porque tenemos que verificar varias condiciones, pero a su vez es una manera de aprender y desarrollarnos como ser humano en cuanto a nuestra capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. Es súper importante que nosotros aportemos a la planificación de la empresa, a la verificación de las actividades. Asimismo, cumplimos con los lineamientos legales y le damos trámite a la gestión que nosotros como comité nos corresponde. Espero que de pronto hayan sacado algún provecho de esta formación. La idea es que podamos revisar a profundidad en cada una de las empresas la manera como estamos abordando las estrategias frente al COVID-19 y sacar experiencias exitosas. Muchísimas gracias por la asistencia. Que esté muy bien.